Tenemos el gusto de tener a Margarita Stolbizer, una de las denunciantes históricas de toda la corrupción kirchnerista desde sus orígenes, prácticamente. Margarita, qué placer tenerte, ¿cómo va? Bienvenida. Gracias, Gustavo. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Por supuesto, vos es que reflexionaba recién con Raúl. Quizás uno de los problemas de los argentinos, teniendo en cuenta que históricamente, Margarita, en este país el que las hace no las paga, si uno tiene poder, por supuesto, si tiene Claro, dinero, influencias y demás, generalmente el que las hace no las paga si tenés poder. Estamos todos conmovidos, no porque sea injusto que Cristina esté presa, porque claramente no lo es, la causa es contundente, sino porque nos cuesta entender que esto haya pasado en la Argentina, ¿no? claro, claro. Porque es increíble, ¿no? Que ya esté, que la hayan condenado. Nosotros ninguno creíamos, esto no va a pasar, ¿viste? Parece que uno está viendo una película. Bueno, pero en realidad hay algo que yo vengo planteando desde hace muchos años. Si los delitos se cometieron y las pruebas están, tarde o temprano la justicia llega. El problema que tenemos con nuestra justicia es la lentitud, es una de las marcas, de las características que no impacta solamente en las causas de investigación de la corrupción, sino también en las del trabajador que reclama una indemnización, una mujer que pide la actualización de una cuota alimentaria. En general, nuestro sistema judicial es sumamente lento y eso es lo que lo hace poco confiable, digamos, por su baja eficiencia sobre todo. Yo quiero que le expliques a la gente, sobre todo a los chicos que nos están escuchando, la contundencia de esta causa. Porque, por supuesto, el kirchnerismo dice, la quieren proscribir para ser candidata en la tercera sección. A ver, señores, la causa tiene tanto, y es una, Margarita, entre tantas otras historias de Tal corrupción que cual. están vinculadas a Cristina. Sí, 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 tal cual. Primero, sobre el tema de la prescripción, no hay duda que ella armó la candidatura así adelantada como lo hizo en un programa muy armado, una entrevista muy armada para anunciar una candidatura ya sabiendo que esta condena estaba para salir. En realidad no la condena, porque la condena ya estaba. Lo único que había ahora pendiente, lo que sacó la Corte esta semana, es el rechazo de un recurso de queja, pero las condenas ya las tenía. La causa debe mirarse también siempre en conjunto con otras causas que todavía están en trámite y que explican la existencia de un plan criminal para saquear al Estado, un sistema de corrupción que construyó el kirchnerismo y que funcionó, como dicen todos los jueces y coinciden, entre el año 2003 y el año 2015. En esta causa en particular es tan sencillo y el propio fallo de la Corte de esta semana dice la profusa prueba que se acumuló, porque es muchísimo, por lo tanto no ve quien no quiere ver. Lázaro Báez era un empleado de banco. Cuando Néstor Kirchner va a llegar al gobierno en mayo del 2003, lo arman a este hombre que era el amigo de Néstor Kirchner como un empresario de la construcción. En el mismo mes de mayo del 2003, Lázaro Báez crea Austral Construcciones, su empresa insignia en realidad, y a partir de ahí es un poderosísimo empresario de la construcción que obviamente nunca se puede explicar en un país como la Argentina que un empresario haga la fortuna de miles y miles de millones en 12 años, ¿no es cierto? Es imposible si uno pretende hacerla legalmente. Y Este sin hombre, terminar las después de obras, haber además. es claro, a eso voy. Después de haber armado esta sociedad, también fui comprando otras constructoras en el sur y entonces una de las primeras características que tiene el tema de la causa vialidad es lo que se llama la cartelización de la obra pública. Lázaro Báez se presentaba y competía contra sí mismo siempre, entonces siempre ganaba todas las licitaciones. Hay una decisión de Cristina Kirchner porque muchos cuestionan que ella no tenía una relación directa sobre esto. Bueno, ella es la que como presidenta de la Nación dirige un porcentaje altísimo del dinero que a nivel nacional se destinaba a la obra pública
para la provincia de Santa Cruz, porque centralizaron ahí sobre todo la corrupción a través de la Secretaría de Obras Públicas, que era José López, el de los bolsos, y vialidad en la provincia de Santa Cruz. Entonces, cuando uno compara la cantidad de dinero que recibía Santa Cruz, recibía más que la provincia de Buenos Aires, ni que hablar que todo el resto de las provincias. Santa Cruz. Todas esas licitaciones iban a parar a Lázaro Báez. Lázaro Báez a veces no terminaba las obras y sin embargo le seguían dando. No había ningún tipo de control, ningún tipo de sanción, era una obra, otra obra, no se terminaban. Está comprobado en el expediente los sobreprecios. Él facturaba con precios superiores a los precios de mercado, no tenía ningún control sobre todo esto. Tenía una prioridad en el cobro, cosa que los contratistas del Estado no suelen tener, cobran con varios meses atrás, él cobraba todo adelantado. Y además lo que está muy comprobado en varias de las causas es la relación de amistad y societaria que tenía primero con Néstor y después con Cristina. Tienen muchos negocios en común. Hace algunos años ella dio uno de los pocos reportajes, me acuerdo, con Novarecio, donde el periodista le pregunta sobre eso y ella muy suelta de cuerpo dice, ¿qué tiene de malo que la jefa del Estado tenga negocios privados con uno de los contratistas más importantes del Estado? Bueno, señora, eso es delito acá y en cualquier lugar del mundo, en realidad. ¿Cómo va a tener negocios privados con el contratista? Porque lo que vamos a ver en otras de las causas es de qué manera este señor que se beneficiaba de manera tan brutal con los recursos del Estado, le devolvía a la familia Kirchner a través de ese formato que usaron, que fueron los hoteles, los alquileres de inmueble y demás. Aun cuando yo estoy convencida que devolvía una parte, pero que los muchos bienes que acumuló Lázaro Báez, como otras de las personas involucradas en la corrupción, en realidad era en carácter de testaferro porque en realidad le pertenecían a la familia Kirchner, ¿no? Ujú. Margarita, ¿cómo le va Raúl Vázquez? Como siempre, es un placer saludarla, ¿eh? Buen día, Muy buen Raúl, ¿qué día. tal? Buen día. Muy bien, vos sabés que estaba escuchando, y bueno, claramente la matriz de corrupción que han armado no solo no tiene precedentes, sino que tiene hasta características cinematográficas, ¿no? Algún día alguien se detendrá no solo a leer los fallos, sino tal vez a ponerle un poco de creatividad y hará una película realmente increíble de la Argentina de los últimos 20 años, que ha Claro. sido realmente un desengaño para muchos, una tristeza para otros, pero que claramente hoy es una declaración de guerra para algunos. Y yo me quiero detener un poquito ahí para que me digas qué es lo que pensás, porque creo que lo que viene, no estoy en condiciones de afirmarla, pero simplemente es una sensación, es una escalada de violencia hija y consecuencia de la necedad de aquellos que siguen defendiendo a Cristina. Y eso, bueno, implica que, bueno, suceda lo que sucedió, por ejemplo, el otro día en Canal 3 y en TN y lo que seguirá sucediendo. ¿Vos cómo estás analizando esta situación compleja en lo político, pero que va a repercutir tal vez inclusive en el día a día, en el día a día de la gente? Bueno, a ver, suscribo todo lo que decías, todo, absolutamente, no tendría ni que agregar. Creo que empezamos a ver esos episodios de violencia siempre injustificado. La violencia nunca está justificada, menos en estos casos. Vivimos en una democracia con un Estado de Derecho, con división de poderes, los fallos de la Corte hay que acatarlos. Pueden gustar más o menos, podés salir en una nota y criticarlo, pero el fallo está, ya no tiene marcha atrás y me parece que hay que poder respetar esa situación, más allá de toda la legitimidad que el fallo tiene. Ujú. Me preocupa tanto los episodios de violencia in extremis, como fue el otro día lo que pasó ahí en Artear, como también que haya un paro de un sindicato, que haya el cierre de una facultad, todo eso también es un ejercicio de Sí, sí. violencia que afecta derechos de otros. Permitime sumarle Sí. también, Margarita, la violencia verbal, por ejemplo, que vimos ayer en la Ah, UCA sí. de la mano de Esper, ¿no? Que no hace más que No, avivar un fuego tremendo. eso es gravísimo y me da pie a tratar de meter esto también dentro de un análisis político de lo que implica como desafío hacia adelante. Mm.
a los líderes políticos, la verdad. Yo creo que hay que tomar esto como una oportunidad. No solo el peronismo puede reestructurarse, se puede reestructurar un sistema político en el que la Claro. polarización con Cristina arriba del escenario ha sido tan fuerte que eso terminó justificando a Milei, Claro. y un Milei muy violento siempre desde un comienzo porque juega en ese lugar de la polarización violenta. Eso es lo que expresa Esper en el día de ayer. Ahora, Cristina, salida de la competencia electoral, yo creo que Milei ya no se explica totalmente si no es en la confrontación. Mm. Entonces creo que hay que dar lugar a espacios de diálogo, de respeto, de diversidad, porque no es que todos debemos pensar igual, lo que debemos es respetarnos en nuestras diversidades, bajar los decibeles de las confrontaciones. Yo creo que deberíamos pensar en un tiempo distinto y que los muchos que creemos en eso, bueno, somos los que tenemos que ocupar un poco el espacio para evitar que los violentos sean los que lo ocupen. A mí me molesta mucho, Sí, no es de ahora, esto es de hace mucho tiempo, que un tipo como Esper, porque insulta, se come la noticia, ¿no? Pasó la exacto. semana pasada en el Congreso que la noticia fueron los exabruptos de las diputadas que dicen cualquier Totalmente. bestialidad en la sesión, ¿no? Entonces, creo que, bueno, es un tiempo en el que tenemos una oportunidad de ver cómo salimos para arriba. Ujú. Margarita, hay tanta falta de educación, lo hemos charlado en varias oportunidades, sé que te preocupa los niveles de educación de la Argentina. Más allá de lo que nos pasa a nosotros en la calle, a los periodistas y demás, que bueno, nada, estamos un poco acostumbrados, tristemente acostumbrados, por supuesto no nos gusta, me tocó cubrir el otro día, que te puteen, te escupan, te amenacen, bueno, hasta ahí, ¿no? Uno sabe cuáles son las reglas del juego. Ahora, me Sí, no hay que preocupó mucho, naturalizarlo de todos modos, no, ¿no? No hay que naturalizarlo. ya sé que tenemos la solidaridad de gente como vos, afortunadamente. Pero digo, cuando estaba ahí y veía a todos esos chicos y chicas que yo me doy cuenta que no tienen idea, porque por supuesto no lo vivieron y evidentemente tampoco lo estudiaron, cuando levantaron el puño abajo de la casa de Cristina y esas miles de almas, esos miles de chicos gritando Montonero, patrio, muerte, ahí, viste, dije, me parece que nos estamos yendo al carajo. Perdón el lenguaje antiguo, pero digo, Sí, me sí, sí. asusta. No, y es evidente algo que vos marcás correctamente. Hemos fallado en la educación, ¿no? Nuestra educación desde hace muchos tiempos tiene un deterioro muy, muy grande, y eso se ve en este tipo de actitudes. Son los momentos en que aflora lo peor de nosotros y las crisis y las debilidades que tenemos en la formación justamente de los jóvenes. Y además formar o liderar desde los odios. A mí me preocupa mucho ese discurso de odio tan violento que escuchamos de un lado y del otro, ¿no? Nosotros hace creo que 3 semanas o un mes, varios dirigentes de distintos partidos políticos sacamos una declaración a favor de la libertad de prensa por la situación de los periodistas, pero la verdad es que cuando yo escuché al presidente decir no odiamos lo Mm. suficiente, Una son locura, es una palabras que locura. no puedo concebir en una Yo democracia, tampoco. pero mucho menos de un jefe de Estado llamar a odiar. Y del otro lado lo hemos escuchado ayer, antes de ayer, los discursos son de incitación a la violencia, ¿no? Entonces, por eso digo, hay que hacer un gran llamado hoy a los que tienen esas responsabilidades de liderar en distintos ámbitos, ¿eh? Porque es en lo político, es Ujú. en los medios de comunicación, es en la escuela, en la universidad, en el deporte, en donde sea. Creo que hay líderes que son los que tienen que asumir la responsabilidad de llevar la Argentina en un destino distinto. Ahí estás dando un poquito en la clave donde yo me quiero meter también. Vos planteabas recién que, de alguna manera, si pensáramos en que esto fuera un país medianamente normal, tampoco digo, no estoy hablando de Suecia ni de Suiza, pero digo, en un país más o menos Claro. normal, esta podría ser, tal vez planteabas, una chance para reorganizarnos y para que la Argentina adopte nuevos liderazgos y de alguna manera salgamos de la polarización. Yo soy absolutamente pesimista en eso, pero al mismo tiempo
que es casi una quimera, ¿no? Tener una ancha avenida del medio donde no se acerquen las posturas ni a un lado ni al otro y de alguna manera el sentido común sea parte de los nuevos líderes. ¿Vos ves camino para eso? Porque no hay apellidos, no hay gente que si con lo que podemos contar, digo, si es que no están de un lado o del otro. Digo, oigo, pareciera que fueras tibio y parecía que fueras un Sí, tipo claro. frío inclusive, no solo tibio, sino estás de un lado y de otro. Esa es la regla. ¿Se va a Sí. modificar eso? Porque es muy difícil, yo creo que es consecuencia de todo esto que estamos viviendo, que creo que también va a empeorar. A ver, sí, lo que vos decís es así, la polarización ha calado muy hondo en la propia sociedad. Hoy Ujú, está polarizada la sociedad también y la respuesta es exactamente la que vos decís, es cuando nos llaman tibios porque no estás insultando del otro lado, ¿no? ujú, Yo creo que ese espacio existe, tal vez la aspiración de que la avenida del medio sea muy ancha es todavía como mm, demasiado eh, lejano, me parece. Yo me conformaría con que pudiéramos avanzar sobre una estructura que tuviera 3/3, si se quiere, mm, aunque no sea tan ancha la avenida del medio. Nosotros venimos desde hace 2 años trabajando en el bloque que conformamos en la Cámara de Diputados, que hasta nos sentamos geográficamente en el medio sí. del recinto y así hemos tratado de ejercer nuestro mandato en este tiempo, no prendiéndonos nunca en los debates muy hipócritas de los extremos, porque además en esa hipocresía lo que vemos es hoy un kirchnerismo que se rasga las vestiduras por las cosas que hace Milei que antes hicieron ellos, y muchos que hoy apoyan a Milei sin mirar que hace cosas que antes criticaban en los otros, ¿no? Nosotros nos hemos puesto en ese lugar del medio y es un lugar en el que aportamos una diversidad de personas y de partidos políticos que no pensamos igual en todo, pero tenemos un paraguas institucional de Mm, valores y de ideas que es lo que nos permite estar juntos. Y entonces ahí vos reclamabas los nombres, te puedo dar nombres, pero también lo digo en términos de los acuerdos que tenemos de ideas y principios y valores, y tenés desde el peronismo de Córdoba, que lidera Schiaretti, Pichetto, digamos, por hablar del peronismo, Randazzo, tenés Monzó y Massot que vienen del PRO, el socialismo de Santa Fe, en mi caso el partido GEN, que somos un desprendimiento del radicalismo, López Murphy, o sea, hay un diputado Francisco Morcho que es de Frigerio, y me parece que hay como una voluntad. El tema es poder hacer esto visible porque a mí me llama muchas veces la atención que esta conversación que yo considero importante, interesante, respetuosa que tengo con ustedes, profunda, no es lo que se ve en los medios de comunicación. Los medios de comunicación mm. te repiten todo el tiempo que no hay nada y los únicos que pasean por los canales de televisión son los que están en los Lo mismo de extremos. Yo siempre. he tenido alguna aparición pública esta semana a raíz de lo de Cristina, pero si no, no me Sí, sí. invitaban a los canales de televisión hacía años y Ujú. con mis compañeros de bloque pasa lo mismo. En cambio, ves desfilar gente que, a ver, lo digo, no quisiera quedar mal con lo que voy a decir, pero veo desfilar en la televisión gente que no está ni preparada para muchas cosas Ujú. y la llevan y los repiten, pero claro, porque defienden una de esas posiciones extremas, ¿no? Y me parece que eso es lo malo porque lo que necesita este espacio, que existe, que está, es mayor visibilidad. Sí, lamentable. Sí, vos sabés que me quedaba pensando en esto que decías al principio, ¿no? Uno con vos, y lo sabés, vos sabés que acá se te quiere. Uno puede estar coincidir en algún tema, no coincidir en otro, porque esa es la política, el juego de la democracia, y está fantástico, me encanta eso. Claro, Pero pero es que nadie puede negarte, obvio, la claro, diversidad y el pluralismo son total, propios de la democracia. Lo exacto, más exacto, importante no es pensar todos juntos, es exacto. respetar y poder hablar aunque uno piense diferente. Ujú. Exacto, exacto. Pero yo lo que apuntaba, digo, podemos coincidir o no en algún tema puntual. Ahora, nadie puede negarte, Margarita, tu trayectoria, tu trabajo de tantos años, en este caso en el kirchnerismo como denunciante, bueno, junto a tanta gente, ¿no? Y obviamente cada vez que tomás el uso de la palabra en la Cámara de Diputados o en el Senado, donde fuere, obviamente marcas una diferencia. Y es verdad, cuando mirás al costado, yo a veces
Vos es que pensaba en vos, en eso que contabas de estas que se estuvieron diciendo de todo menos linda, gato. Digo, es una cosa tan berreta. Digo, Margarita, Tremendo, tremendo. ¿cómo estarás Bueno, viviendo este momento? Porque debe pero ser, no sé, es te cuento vergonzoso. una anécdota real. Porque Mi marido me manda un mensaje de WhatsApp en un momento y me dice, ¿no vas a intervenir en la sesión? No, le digo, ¿cómo voy a hablar en medio de esto? Porque después había otro que gritaba que todos eran unos boludos, perdón por la palabra, pero esos insultos se escuchan hoy. Yo que llevo muchos años en el Congreso y he participado de discusiones políticas de altísimo nivel entre peronistas y radicales, la verdad, claro, nunca escuché esta no, forma de no, referirse a los otros. Entonces mi marido me dice, ¿vas a intervenir? No, ¿cómo voy a intervenir en este tipo de discusión? no. Claro, Imposible. Vos sabés, Margarita, que es algo que sí. una vez hasta se puede reír, ¿no? Uno ve cómo de alguna forma mancillan el idioma y las formas y los Pero valores te y reís de todo. Claro, vergüenza ajena, Y ¿no? uno se ríe, claro, Claro. de vergüenza sí, ajena y sí. demás, pero al mismo tiempo, si uno lo mira seriamente, es tremendo, Ah, digo, es tremendo es el tremendo, nivel es una cultural. Yo catástrofe, creo por que hoy cualquier, claro, supuesto. cualquier chico que más o menos tenga un padre más o menos coherente y le enseñe un poquito de inglés y le haga hacer una carrera más o menos normal, es presidente de la nación en 20 años. Porque es Bueno, terrible el nivel. ojalá, eso sería un buen síntoma. Ojalá fuera así. Es realmente Dios mío. triste, realmente triste. Ay, Margarita, Sí, te dejamos, sabés que se te bueno, aprecia. Te cambio de tema. muchas Para cambiar el gracias. color, habría este programa. ¿Viste vos que sos una madre del básquet? ¿Viste el triple de ayer de Ferro? Ah, sí, tremendo, ¿no? Tremendo. Andan muy bien. Además hay una camada de chicos jóvenes, Ujú. pero Bien, buenísima, buenísima. Sí, qué sí, a mí bárbaro. me Pero se encanta me ver llenaron los ojos de además. lágrimas. Es increíble esa jugada, Sí, fue de sí, Sí, película, ¿eh? Desde hermoso. abajo del sí, aro sí. propio. A mí Dios me mío. gusta mucho ver el básquet y además tengo no solo mi hijo el más conocido, los dos más chicos también juegan. También, ¿no? Entonces Sí, sí. sigo mucho, claro, sigo mucho el básquet, Está sí, muy bien, sí. está muy bien. Margarita, te mando un beso Bueno, enorme. Nos vemos. gracias Muchas igual para gracias, un ustedes. beso. Hasta pronto. Chao. No, Margarita Stolbizer, ¿eh?